a ritmo de samba. Vamos a hablar de Lava Jato, de Odebrecht, de todos los que bailaron a ritmo de la samba brasileña. ¡Qué escándalo! Esta noche estoy por Cristian Hudwalker aquí en A Bocajarro. Tenemos invitados, todos van a abordar el tema de las coimas que vienen de Brasil y las investigaciones que se hacen, la verdad, a paso de tortuga en nuestro país. Síganos aquí en el Twitter también, en @bocajarro. Mándenos sus comentarios también, participen en #abocajarro para poder compartir también sus comentarios en las redes. Muy bien. Nuestra primera entrevistada, tenemos varios entrevistados el día de hoy, vamos a empezar de inmediato, es la congresista Jenny Vilcatoma, quien ya conoce muy bien lo que puede ser el poder de Odebrecht, que ella lo denunció ya hace tiempo y por hacerlo le costó el puesto. Y eso yo lo viví en persona, porque estaba entrevistando al ministro Figalo en ese momento y la despidió al aire así en cuarto poder, como si nada, y dijo, bueno, sí, ya pues se va. Increíble, y eso creo que usted nunca lo va a olvidar, congresista. Ahora estamos recordando todo ese episodio tan desagradable que le tocó a usted vivir, y bueno, ahora pues tiene sentido lo que realmente representaba el poder de Odebrecht en el Perú. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, en aquel entonces yo conocí por dentro lo que estaba sucediendo. Tenía dos opciones, o me quedaba callada, acomodada en el suelo y quién sabe ascendida, o de lo contrario tenía que revelar esto que sabía que en algún momento se iba a conocer. Hoy día ya sabemos la magnitud de este poder tan grave que llegó a todo el sistema estatal, en la administración pública, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a todas las instancias, de forma tal que esta organización criminal internacional que financiaba campañas, ponía presidentes a nivel presidentes regionales y alcaldes, ¿no?, en diferentes regiones de Sudamérica y algunos lugares del mundo. Logró desarrollarse por la protección que tenía, pues que generó impunidad que solo ahora, en atención a un procedimiento de delación, conocemos en su real magnitud. Hablemos de lo que usted vivió, de lo que fue su experiencia. El digamos, proyecto más grande en el gobierno de Ollanta Humala que se le adjudicó a Odebrecht fue el gasoducto peruano. Más de 7.500 millones, es sin duda lo más grande que se ha llevado Odebrecht. Ahora que estamos viendo la cantidad de dinero que ha corrido por debajo de la mesa, ¿usted sospecha que allí hubo también dinero ilegal? Por supuesto que sí. Debemos enfocar algo que debe ser una demanda de todos los peruanos. Este contrato del gasoducto se tiene que resolver. Hay dos pasos. Uno, un camino técnico. El día 21 de enero del 2007 se tiene que dar el cierre financiero para que Odebrecht logre demostrar que ya ha obtenido 2017. Del 2017, o sea, estamos a unos días, para que Odebrecht pueda haber obtenido el financiamiento para poder concluir esta construcción. Pero a Odebrecht ya le cerró, así es, con los escándalos que se han conocido ya se le ha cerrado las puertas del sistema financiero. De forma tal que el 21 de enero, si no logra acreditar que cuenta con el financiamiento, se le debe resolver inmediatamente el contrato. Aquí tenemos la cláusula técnica, pero el día de hoy hemos tomado conocimiento que está en camino a la tramitación de una adenda de financiabilidad, que tendría que firmarla el ministro Torne para darle un mayor plazo, para darle mejores ventajas, para poder apoyar, lo cual de ninguna manera puede suceder. Aquí hay otro aspecto que hay que enfocar. ¿Puede repetirme eso otra vez, congresista, porque no lo puedo creer? El ministro Torne está contemplando darle una adenda a Odebrecht para permitir que puedan conseguir financiamiento para el gasoducto. La tramitación, así es, la tramitación de esta adenda de bancabilidad tendría que ser firmada, aprobada por el ministro Torne, lo cual de ninguna manera puede suceder. Pues el presidente Pedro Pablo Kuczynski va a tener que responder en las investigaciones por dos acusaciones. Una es su participación para la dación de la ley de la exoneración del SNIF en aquel momento cuando era premier, pero la otra va a ser ahora como presidente, que igual que el señor Alan García, que recibió todo preparado respecto al gasoducto del gobierno
gobierno del señor Toledo, debió haber resuelto ese contrato por las graves irregularidades que había, perdón, por la interoceánica, por las graves irregularidades que habían. Ahora le toca al presidente Pablo Kuczynski resolver este contrato. Tienen pero la causal no está técnica. Vendiendo el proyecto del gasoducto, no se quiere deshacer pero de esa la empresa que le quería comprar, como ya lo hizo, por ejemplo, con Rutas de Lima. La condición que ha puesto el consorcio que le ha querido comprar sus derechos, le ha puesto como condición que elimine la cláusula de anticorrupción. Y eso de ninguna manera puede suceder. Entonces, lo más probable es que el 21 de enero simplemente Odebrecht no pueda cumplir. La cláusula de anticorrupción. Le compran, pero que no deba ir dentro de sus obligaciones la cláusula anticorrupción, que sí existe actualmente en el contrato. ¿Qué dice esa cláusula exactamente? Dice que el concesionario, ninguno de sus accionistas, socios o empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar o recibir u ofrecer, ni intenta pagar o recibir u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal en relación a la concesión, contrato y el concurso. Entonces, esta es otra causal que puede dar lugar a la resolución del contrato por parte del gobierno, en el sentido que aquí está estableciendo claramente, ¿no?, de manera genérica sí, pero no nos establece que tiene que haber de por medio una sentencia. Entonces, con la investigación actual que existe respecto al gasoducto y con la información que nos ha llegado de Estados Unidos, donde Marcelo Odebrecht reconoce el pago de coimas, en atención a esta cláusula, tenemos una causal legal para resolver el contrato. Y el 21 de enero vamos a tener una causal técnica para también resolver el contrato sin que todavía Odebrecht nos tenga que cobrar a nosotros algún ¿Lo más sano sería resolver el contrato o perjudicaría esto demasiado al Estado peruano? De ninguna manera, porque aquí Odebrecht no cumpliría con su obligación y sería una causal técnica. Sin embargo, tenemos también que aplicar esta cláusula de anticorrupción, no está aquí de adorno. Aquí ellos se comprometieron, incluso de incondicional. Pero entonces, y es más, si están vendiendo a un consorcio que no quiere que se elimine, o sea, que quiere eliminar esa cláusula, ¿por qué es? Es porque es un consorcio viciado, es un testaferro de Odebrecht. Probablemente, no sabemos hasta dónde puede llegar, pero nosotros, basándonos en el contrato vigente a la fecha, al día de hoy, existe esta cláusula. En esta cláusula, como la han hecho tan genérica, nunca establecieron sentencia. Entonces, si no existe la palabra sentencia, nosotros con lo que se ha establecido en esta cláusula, con los datos que ya se tienen en la investigación por el gasoducto, sumado a las declaraciones de Odebrecht, ahí tienen la causal, señores. El presidente tiene dos causales, una legal y una técnica para resolver ese contrato. No puede pasar del 21. Todo el Perú tiene que estar en pie para reclamarle al presidente, para exigirle a las autoridades de gobierno que tomen esta decisión que no puede continuar. Ahora, si tenemos que hablar técnicamente de los actos de corrupción, de la construcción de este proyecto del gasoducto. La primera quincena de agosto... postor único además, ¿no? Pero voy a contarle cómo ha sido. Que también haya participado el estudio Checopar, que fabricó las razones para que el otro consorcio pueda ser eliminado en sábado y domingo, en tiempo récord. Ahora, en la primera quincena de agosto, cuando asumí el cargo de presidenta de la Comisión de Fiscalización, a la primera autoridad a la que convoqué fue al Contralor. Y el Contralor nos explicó técnicamente las observaciones que habían identificado a esta APP. En primer lugar, hemos conocido que se deja de lado o que se resuelve el contrato de 1.350 millones que había ganado Kuntur, de la cual era una empresa mayoritaria también Odebrecht, para que posteriormente se apruebe otro contrato también integrado por otro consorcio, pero integrado también por Odebrecht. Nos preguntamos, ¿para qué resuelves uno, donde está Odebrecht, y para qué vas a darle lugar a otro que está Odebrecht? Pero la gran diferencia es el costo. El primer contrato ascendía a 1.350 millones aproximadamente, y el segundo a 7.600 millones. Entonces la diferencia es abismal. Tendríamos que entender que los estudios, las nuevas evaluaciones dieron lugar a que este contrato creciera de esta forma. Sin embargo, no fue así. En las bases se tomaron los mismos estudios, por ejemplo del trazo, por ejemplo los estudios de impacto ambiental que había presentado Kuntur, que habían sido observados. Otra vez el nuevo consorcio liderado por Odebrecht los presenta en este nuevo contrato. Asimismo, las bases de este proceso no prevén la exigencia de la solución técnica que para la evaluación,
¿no?, del puntaje tenía que haber establecido a detalle las exigencias técnicas de forma tal que la evaluación no tenía que ser un checklist de la experiencia o de cosas genéricas, sino de en qué iba a consistir el proyecto y cuáles iban a ser sus detalles técnicos. Si hubiera existido esa solución técnica, se hubieran podido dar cuenta que este trazo le pertenecía a Kuntur, que estaba observado, le pudieron haber bajado el puntaje o quién sabe, pudieron haberlo descalificado. Adicionalmente, ¿qué ha sucedido en la etapa en la que gana Odebrecht? ¿Por qué un solo postor? Se presentan dos consorcios, ¿verdad? En la presentación del primer sobre, ¿no?, el consorcio competidor ¿El sobre de la propuesta o el de la coima? No, el sobre de las propuestas. Se tenían que presentar dos propuestas. Entonces, en la primera propuesta, el consorcio competidor al de Odebrecht presenta la conformación, la participación de su consorcio. Pero este era un jueves y viernes, un fin de semana. Pero resulta que una de las empresas varía la participación en este consorcio. Este consorcio le informa a Proinversión de esta variación de la participación. Y en un primer momento el consorcio le aprueba, le admite, y lo único que le dice es que para la presentación del segundo sobre, que era el día lunes, ¿no?, simplemente confirme su compromiso. Pero, oh sorpresa, aparece el estudio Odebrecht que entre sábado y domingo elabora un informe que descalifica a esta empresa, calificando como falsos estos documentos, pues lo que se había hecho la empresa es el consorcio, así es, el estudio Checopar, que había rectificado su participación en el consorcio, pero que había presentado el mismo compromiso porque ese no podía variar. Al final lo califican como que hubiera una falsedad y dejan de lado al otro consorcio. El representante del otro consorcio, indignado, llega a sacar su propuesta económica y la muestra, y era menor a la que presentaba Odebrecht. Pero finalmente Odebrecht termina, ¿no?, que lideraba este consorcio, termina ganando este proceso de selección como único postor. A continuación hay más problemas. Por ejemplo, la Contraloría observó que no existían los informes técnicos que nos hicieran conocer, o que le hicieran conocer también a la Contraloría, que teníamos la suficiente cantidad del recurso para poder abastecer, para poder cumplir con la finalidad de la construcción del gasoducto. Asimismo, en la suscripción del contrato, el Estado peruano se había comprometido a presentar los compromisos de contrato garantizando los clientes que iban a adquirir el recurso. Eso también fue observado por la Contraloría, pero ¿qué nos revela? Que se ha construido, ¿no?, el gasoducto sin tener la garantía de que existía el recurso suficiente y que teníamos compradores. Bueno, no se ha construido nada todavía, ¿no? Entonces están ejecutándolo. Pero vayamos a la pregunta. Entonces, en atención a qué han seleccionado esta necesidad y han sacado adelante este proyecto. Pues lo que se tenía, según la Contraloría, era un informe del recurso a nivel nacional, y no de dónde se iba a extraer y transportar a través del gasoducto. Entonces, con estos riesgos nos hace conocer que nunca se tenía siquiera la garantía de que contábamos con el recurso y que se tenían los compradores. Sin embargo, se firmó el contrato sin tener esos informes, incluso se firmó el contrato sin tener los compromisos de contratos de las personas que iban a garantizar la adquisición de este gas. Y sumado a todo ello, por todas partes tiene irregularidades. Advertidas por la Contraloría, remitidas al Ministerio Público, que ya dieron lugar a esta investigación del gasoducto, donde la señora Nadine Heredia está permanentemente siendo citada junto con el presidente Ollantumala. Pero vayamos a lo siguiente. ¿Y por qué Nadine Heredia tiene que ver ahí? Bueno, está siendo citada, es lo que hemos conocido a través de los medios, ella está siendo citada permanentemente en esta investigación. Pero vayamos a hacer el análisis a la luz de la información que hemos conocido del pago de coimas. Aquí nosotros tendremos ya un listado de nombres de funcionarios y servidores públicos que han participado en cada etapa. Tenemos un estudio de abogados que también tiene que ser citado para que nos explique por qué elaboró argumentos que dejaron de lado a un consorcio que ya había comunicado la modificación en la participación de este consorcio y que finalmente fue retirado de manera irregular. Entonces, si nosotros ya queremos conocer nombres, los nombres están ahí. Entonces, algo más grave todavía, durante la ejecución de toda esta etapa, se reúnen los ministros y suscriben un acta en la cual liberan a Odebrecht que en el plazo de 10 años se podía cambiar de operador
y no le ponen la condición de que ese cambio de operador tenía que ser consultado con el Estado. Es decir, yo para el momento del concurso, para el momento del contrato, yo te presento toda una maravilla, pero los mismos ministros suscriben un acta para que en el plazo de 10 años todas las reglas de juego cambien y se pueda presentar cualquier operador en sustitución, pero no le ponen en ese acuerdo una cláusula de que sea el Estado el que tenga que aprobar o no la participación de ese nuevo operador. Entonces, ahí están los ministros, que deben ser llamados y que deben tener la condición de investigados en este caso para poder nosotros identificar. ¿Qué ministros fueron los que firmaron? Yo tengo el acta, en este momento no lo tengo a la mano, están imprimiendo toda la información, pero hay un acta que ya obra dentro del informe especial que ha hecho la Contraloría y que ha llegado a manos del Ministerio Público, que ya ha iniciado una investigación penal. Pero tenemos que hacer un análisis integral de todo lo que está sucediendo. Pues nosotros hemos conocido a través de Estados Unidos... Pero esto es lo más grande, ¿no? 7.500 millones. Pero ¿qué nos debe ayudar? O sea, ¿qué nos lleva esta información? Ya no solamente que tenerlo como actos de corrupción aislados, ahora ya sabemos que Odebrecht pagaba coimas en el Perú y que utilizó todo un sistema para este pago de coimas, pero esa etapa es ya la etapa de lavado de activos para esconder el pago del mismo depósito a través de testaferros, que es el objeto de investigación ahora para el fiscal Hamilton Castro. Ese ha sido el pretexto que él ha usado para no incautar documentación, para no hacer acciones a la espera de que esa información le llegue de Suiza. Una posición errada, pues lo principal es establecer a qué obedecieron ese pago de coimas, porque va a llegar el momento en que los imputados, ¿no?, una vez que se relacione a los testaferros con los imputados, que deben ser funcionarios o servidores públicos, va a venir la exigencia de la imputación objetiva. Le van a decir, un momentito, tú me estableces que yo pagué coima, bueno, tú me estás haciendo esta línea, ¿no?, de la ruta del dinero, pero ahora me vas a decir cuál es el acto de corrupción que según tú yo cometí, dónde está el momento, la historia, el lugar donde yo cometí ese acto de corrupción. Es por eso que ahora hay que tomar de manera integral esa información que tenemos de Estados Unidos con los actos concretos que han ocurrido acá. Y hay una serie de funcionarios, servidores públicos que han firmado actas, que han firmado adendas, que han firmado una serie, ¿no?, de documentos que deben ser considerados como investigados en la investigación fiscal y también en su momento ante el Congreso. Esa es la visión integral que nosotros debemos dar. Y en este momento nuestra exigencia debe centrarse en la resolución de este contrato, porque como hemos podido ver, incluso si se resolviera el contrato, no se debería sacar inmediatamente otro proceso para este proyecto, porque primero tendrían que solucionar todos estos problemas, toda vez que la falta de una solución técnica no nos garantiza que finalmente los 7.600 millones sea el monto final de esta obra. Pues recordemos que no solamente estamos hablando de aquella coima pagada por el delincuente. Lo más grave, el perjuicio más grave para el Perú son estos sobrecostos que se dan debido a estas acciones amañadas para elevar los costos en el tiempo. Y aquí viene otro tema importante. Nosotros hemos presentado el día de ayer al fiscal de la Nación un oficio para que a la vez se lo remita al fiscal Hamilton Castro y el fiscal Hamilton Castro, en atención al artículo 302, haga una indagación en esta etapa de investigación preliminar de todos los bienes libres y activos que tiene Odebrecht en el territorio nacional para que inmediatamente plantee las medidas cautelares al Poder Judicial y garanticemos el pago de la reparación civil. Pues no puede contentarse únicamente con la propuesta que le hace Odebrecht de pagarle un adelanto de las ganancias ilícitas, porque las coimas, por último, los 29 millones es nada respecto a los sobrecostos. ¿Cuánto debiera ser el...? Incluso a la fecha no está cuantificado. Incluso a la fecha no está cuantificado. Entonces, ¿cómo el fiscal Castro se va a sentir satisfecho? Usted pone aquí, por ejemplo, en esta carta que la tengo en mi poder, la carta a la que usted hace mención que dirige al doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. Hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que Estados Unidos, Suiza y Brasil estarían llegando o habrían llegado a un acuerdo con Odebrecht para la reparación de 3.500 millones de dólares y nosotros 30. Esa es la información. Incluso nosotros hacemos un cálculo, ¿no?, pero es un cálculo que no está establecido con un peritaje, con un resultado del 15 al 20% del costo total de todas las obras de las cuales nosotros estamos hablando. No solamente se pagaron coimas, sino hubo un sobrecosto. ¿Qué va a pasar con el Perú? No solamente ha habido un sobrecosto, nos estamos quedando con obras mal hechas, con obras incompletas, abandonadas. ¿Quién nos va a pagar a nosotros? ¿Quién nos va a pagar? Se estanca. ¿Quién nos va a pagar el sobrecosto?
¿Acaso con las ganancias, el adelanto de esas ganancias ilegales se está pagando el sobrecosto? No, pues, únicamente se intenta pagar esto. Claro, que es estos nada, los sobrecostos 29 de 100, millones 300, son nada. 1000 millones, Así es. ¿quién los va a pagar? Ahora, Exacto. hay Eso otro problema. Tendría que pagar Odebrecht, ¿no? Ahora, hay otro problema. Estados Unidos está negociando en este momento con Marcelo Odebrecht. Va a ser el primero en cobrar una reparación civil. En prelación va a seguir Suiza. A continuación va a seguir Brasil y aquellos países que ya tienen sus investigaciones avanzadas y que han tomado las medidas necesarias para cautelar todos esos bienes y asegurar la reparación civil en sus países. Nuestra investigación en el Perú, a cargo de la Fiscalía, está en pañales. Entonces, ¿y por qué es no urgente, embargamos nada? Usted pide que se embargue aquí. Por eso, por supuesto. ¿Qué podemos embargar de Odebrecht aquí? Porque, ¿qué está buscando Odebrecht con esta aparente negociación, intentando engañar al fiscal con que le va a pagar un adelanto de las ganancias ilícitas? Es tiempo, porque sabe que gana más operando. En cambio, el Perú tendría asegurado el pago de la reparación civil de aquel monto que ni siquiera conocemos, si es que inmoviliza inmediatamente sus cuentas, sus activos, sus bienes muebles, inmuebles a nivel nacional. Entonces, lo que nosotros estamos haciéndole saber al fiscal con este documento es que, en atención al artículo 302 del Código Procesal Penal, está en la obligación de indagar inmediatamente cuáles son esos bienes libres y pedir ante el Poder Judicial las medidas cautelares. Esa es una decisión que él no puede eludir. Lo hago en mi condición de congresista de la República en representación de los ciudadanos para que esta carta dirigida al doctor Pablo Sánchez sea remitida al fiscal Hamilton Castro y sea él de oficio, en atención a este artículo, en el ejercicio de sus funciones, empiece a tomar las acciones para que finalmente se dicten los embargos y tengamos garantizado a nivel nacional, ¿no?, en su momento el pago de la reparación civil, que es lo que a nosotros nos tiene que interesar, porque en tanto no se conozca la real dimensión del pago de coimas, porque esta es una información preliminar, ¿cómo podemos contentarnos? ¿Cómo podría el fiscal saber que es proporcional ese monto que la empresa le está ofreciendo? Sumado a ello, no va a incautar nada según él. ¿Con qué, en qué plano de proporcionalidad, de igualdad de armas se va a encontrar con la empresa para poder negociar? Las personas colaboran, las empresas, los imputados empiezan a brindarte información únicamente cuando están contra la pared, cuando ya no tienen salida. ¿Cómo va a tener él la garantía que de 50 nombres le están dando 5 nombres, de que una información se la están dando de manera sesgada? Hay que si no presionar, incauta, ¿no? Tiene que incautar, y esa no es una obligación, esa es una facultad que él tiene de acuerdo al Código Procesal Penal y una serie de medidas. Hay interceptaciones telefónicas al amparo de la ley del crimen organizado, hay levantamientos del secreto de las comunicaciones. A todos estos funcionarios que aparecen firmando esta documentación, que les levanten el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario, el secreto tributario, bursátil, y empecemos a encontrar la información. Es por eso que nosotros, desde el despacho congresal que lidero, hemos hecho esta petición. Asimismo, esta petición ya se las hice conocer a los integrantes de la Comisión Lavallato para que, adicionalmente a trazar líneas de investigación objetivas y concretas que nos den resultados, se adopten acciones concretas y se pidan a las autoridades competentes, sean ellos que ejerzan su función de acuerdo a lo que el Código Procesal Penal exige. Y finalmente empecemos a pensar en el Perú. A nosotros no nos tiene que interesar para nada Odebrecht. Nosotros ya no, Odebrecht en este momento ya no está en estado para ponernos condiciones para querer todavía seguir beneficiándose. Lo único que tenemos que hacer nosotros es actuar como verdaderos peruanos en todos los niveles, en todos los cargos, y defender los intereses del Estado peruano. Por eso, el hubiese presidente sido que usted estuviera en la Comisión Lavallato. Parece que maneja muy bien la información, veo que está más preparada para abordar este tipo de investigación, además por su perfil, que otros miembros, pero eso por su situación va a ser imposible. ¿Cómo se siente al respecto? Muchas gracias. Yo tengo la condición de congresista independiente. Y en estas circunstancias, ninguna comisión. En estas circunstancias, yo integro en este momento como titular 4 comisiones. La Comisión de Defensa, Salud, Mujer e Inclusión Social, que para mí es muy importante y lo hago de acuerdo a la confianza depositada por Acción Popular. Sin embargo, para participar en la Comisión Lavallato yo no necesito pertenecer a ninguna bancada. ¿Y sabe qué? Yo no soy nueva en la lucha contra la corrupción. Y en estas circunstancias es mejor tener la condición de independiente, porque de acuerdo a mi experiencia como ex fiscal, como ex procuradora, en casos emblemáticos a nivel nacional, donde incluso he visto cómo han asesinado a las personas, ¿Pero qué le parece en este momento, esta configuración final que tiene la nueva Comisión Lavallato? Yo me encuentro preocupada por algo que debe ser una reflexión por parte de los congresistas. La corrupción está en todas partes y se está organizando más que nosotros para impedir que conozcamos la verdad. ¿Crees
que en este momento no se están organizando. Pero de la tal corrupción forma, está dentro de esa comisión. La corrupción está en todas partes. Adentro de la comisión Lavallato también. ¿Qué necesitamos? No voy a afirmar eso porque no es lo que yo quiero hacer conocer. A lo que voy es que en circunstancias como estas, los congresistas que tienen algún tipo de vinculación en el pasado, algún tipo de denuncia, algún tipo de cuestionamiento, este es el momento para hacer una reflexión, dar un paso al costado y que otros congresistas de sus bancadas asuman esos cargos para que en el camino el trabajo de esta comisión no se distraiga por cuestionamientos, porque la corrupción se va a centrar en ellos para desacreditar el trabajo. Este es el momento para que ningún congresista que ha tenido una dependencia funcional, que ha participado de alguna manera en los hechos, que tiene alguna investigación, alguna denuncia. Ya lo desacreditaron a Pari una vez, ¿no? O sea, estamos revisando el informe Pari, era bastante completo y era muy tenía importante cosas muy fuertes. Ahora, y ahí se hizo una maniobra política para dejarlo sin piso y que quede en la nada. Ahí debemos y ahora empezamos a revisar el informe Pari, que tiene 650 páginas, un informe contundente. Que ya nos daba la información un importante informe para tener con filo, el día de hoy ¿y qué pasó? Y hay algunos congresistas que ahí hicieron maniobras para que ese informe quede sepultado en el olvido y ahora vuelven a aparecer en la nueva comisión. ¿Qué ha sucedido en el Congreso? O sea, ¿qué ha sucedido? Entonces, y hay que decirlo, ya no le creemos mucho al Congreso, y hay que enfocar los reflectores, ¿no? Si ya se tenía información tan importante, un informe elaborado por el señor Pari, ¿qué pasó? Se utilizó la técnica parlamentaria de manera tendenciosa para sacar otros informes y dejar de lado el informe principal, que traía toda la información que, quieran o no, el día de hoy salió a la luz. Entonces, ¿qué nos garantiza que esos congresistas que en ese momento tuvieron esa acción, ya sea por miedo, ya sea por presión, o porque no se dieron cuenta, o no entendieron, o no le dieron pues la importancia necesaria, ¿qué nos garantiza el día de hoy? ¿No? ¿Qué nos garantiza el día de hoy? Que no van a actuar de la misma manera. Ahora yo creo que todos los peruanos tenemos que estar atentos para que esas artimañas no vuelvan a suceder. Ahora ya tenemos el informe Pari original y con las 650 páginas agarramos y le metemos el día de hoy yo en la cabeza. Bueno, para cerrar queríamos compartir esto con usted, congresista, que es el recibo de luz, que es algo que nos indigna a todos los peruanos, porque encima tenemos que pagarle de nuestro recibo de luz. Eso que ustedes pagan ahí está. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Ese impuesto de ahí. Electrificación rural, ley número... Electrificación rural se llama. Sí, mire. Debería llamarse Cutra Odebrecht, ¿no? O algo por el estilo. Yo quisiera hacer una explicación ahí. Eso que ustedes ven ahí, ley número 28749, por si acaso, 8 soles 97 es en este recibo, ¿no es cierto? Ustedes pagan 8 soles, 5 soles, 4 soles, 3 soles. Cada ciudadano peruano le está pagando además a la empresa Odebrecht, ¿no? En nuestro recibo. Déjame explicarte. Esto es una aberración. Ya. Esto no debe continuar. Encima le estamos pagando a todos los peruanos esto corrupto. Ya, pero vayamos a encontrar cuál es la irregularidad aquí. Desde mi despacho ya hemos cursado nosotros el día de hoy un oficio de Sinamín para que nos digan dónde está la plata. Pero esto nos va a poner de pie a todos los peruanos. Todas las obras, ¿no?, se financian con el pago de impuestos. Pero qué gracia, ¿a quién se le ocurrió la genial idea de que ahora los ciudadanos pagamos para financiar las obras? Si tú me vas a cobrar el gasoducto, ¿me has pedido permiso? ¿Quién ha permitido que esta norma se dé? ¿O quién está permitiendo que este descuento al ciudadano de a pie para el gasoducto se dé sin su autorización? Eso es un hecho grave. Estas personas también tienen que ser incluidas como investigadas. Nosotros ya hemos cursado el oficio, vamos a empezar ahora que hemos mandado los oficios a Sinarmin y estamos pidiendo toda la información, tenemos que identificar nombres, pero por favor, todos los peruanos, alerta, estamos pagando que pedimos nombres y nombres, nuestro permiso. Va a venir la avalancha de nombres y van a caer. Todo está en los documentos, pero como tú dices, hay que pedirlos a las instituciones. No es cierto que no haya nombres, entonces el fiscal dice que no hay nombres. Hay un caudal de nombres impresionante. Todos los proyectos, las adendas, los informes, todos los documentos, ¿no?, obran, existen. El fiscal no. Es más, ¿sabes qué? Me gustaría que enfoquemos algo. Es urgente identificar esos nombres porque no solamente hay que embargarle a Odebrecht, hay que embargarle a sus socios. Porque si Odebrecht cobró 10 soles en consorcio, Camargo Correa, ¿cuánto cobró? ¿Qué va a pasar con las empresas Graña y Montero? Tienen que ser incluidas como
coautores No de las están investigaciones. En este momento no, porque si Odebrecht cobró, por ejemplo, 10 soles, ¿cuánto cobró Grañín Montero? Porque estaban en un consorcio, tenían una participación. Deben ser investigados todos. Por supuesto que sí, pero Y si se va a Odebrecht, estas empresas quedan en nada ahorita. Tienen que ser incluidas como investigados y que también los embargos se tienen que dar a estas otras empresas. Y a todos los funcionarios y servidores públicos y personas particulares que hayan participado, también se les tiene que identificar sus bienes libres y embargar, señores, todo lo que tienen para que puedan asegurar la reparación civil en estos procesos. Por eso es que nos surge tener los nombres de estos investigados. Y este congresista Albrecht, ¿qué tal es? ¿Usted lo conoce de su paso fugaz por el partido? Integraba la comisión de fiscalización. ¿Qué le parece? ¿Lo conoció? ¿Pudo conversar con él? En algunas oportunidades hemos conocido, pero yo pienso que él debe hacer una reflexión respecto a las investigaciones que ha podido tener, ¿no? Que en este momento no puedan generar una causal para ser cuestionado. Yo no soy nueva en esta lucha contra la corrupción. Sin hacer nada malo pueden destruirte, y más todavía si tienes algún tipo de debilidad. Aquí tiene que haber una reflexión de todas las bancadas. No se trata de nombres, se trata de que sean nombrados aquellos congresistas, uno, que tengan conocimiento, que tengan la valentía y que no tengan ningún tipo de cuestionamiento, ni vinculación, ni funcional, ni partidaria es imposible, pero que por lo menos puedan hacer un trabajo que nos dé resultados, porque esto no va a parar. La verdad, si en esta oportunidad intentan esconderla, de acá a 2 o 3 meses va a volver a salir y los congresistas que han participado van a tener responsabilidad. Por mi parte, yo ya empecé a asistir a la Comisión Lavallato, voy a asistir a todas las sesiones y por mi parte, en base a la experiencia que tengo en ejercicio de la función de fiscalización, también estoy recabando documentación que estoy haciendo llegar a la Comisión y que también a las autoridades correspondientes. Siéntese bien cerquita, Mauricio Mulder, por favor. Gracias. Bueno, Gracias. ahí estaremos. Ha sido la congresista Jenny Vilca Toma.